pero eso continúa. Pues damos comienzo a la mesa PES. Vamos a comenzar por el doctor Oliver Escobar, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él estudió comunicación, psicoanálisis y filosofía. Su tema consiste en la hegemonía etnocientífica sin palabras ni cuerpos. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos por asistir a este coloquio, décimo coloquio. Bueno, justo como acaba de anunciar Ángel, el texto versa sobre este tema que compartimos y que ya han visto pues demasiadas problematizaciones, que lo vamos a cerrar aquí, pero que me parece muy interesante porque nos permitirá debatir y discutir ahora un poquito más. El 12 de mayo de 1972, en una conferencia en Milán, Lacan presentó por primera vez el discurso capitalista, advirtiendo que, en tanto un discurso es lo que, en el ordenamiento de lo que se produce por la existencia del lenguaje, hace función del lazo social, esta quinta relación implicaba una alteración de la fórmula original, porque no respetaba su lógica discursiva y, en consecuencia, generaba una serie de síntomas nuevos, como la abundancia de publicación, ustedes saben, es el neologismo que refiere a la basura, y lo privado cada vez más público, etcétera, cosas que desde esa época ya estaban y hoy podemos verlas ya como normales, incluso como positivas. Fue así como formalizó la desorientación que observaba a partir de la pérdida de la relación con el saber inconsciente, que el predominio de la tecnociencia producía a través de innumerables objetos, respuestas y soluciones expeditas, cuyo fin principal no era el mejoramiento de la calidad de vida y la dignidad humana, sino la acumulación de riqueza. A su vez, estas producciones fueron degradando sistemáticamente las preguntas, las palabras y los cuerpos, no solo con la ayuda de un discurso dominante, sino con la promoción de gadgets, objetos de goce, generadores de adicciones. No es trivial que en la escritura de este discurso las barras, es decir, la imposibilidad, desaparecieran, pues su lógica no establecía las condiciones para un orden, sino que inducía a lo contrario. Unos años antes, en la clase Los surcos de la letósfera, del seminario 17, Lacan introdujo el neologismo letosas para nombrar unos pequeños objetos que fungían como causas del deseo administrado por la ciencia. 3 años después, en la clase Una carta de Almor del seminario aún, los denominó gadgets e identificó su predominio, su función de causa del deseo y su cualidad de objetos vinculantes. Aunque sabía muy bien, e insistió en ello repetidas veces, que el vínculo que promueven es distinto al establecido por los 4 discursos, porque al ofrecer solo voces fálicos, autistas, solipsistas, es decir, voces del uno, además de que no regulan, impiden establecer una articulación discursiva con otros. De ahí que el discurso capitalista que subyace en la hegemonía tecnocientífica actual produzca exactamente lo contrario a lo que promete en las campañas publicitarias y por esa razón sea un pseudo o falso discurso. Este falso discurso parece tener sus raíces en la erupción de un esquema moderno de administración del tiempo que desde hace 3 siglos pervirtió sucesivamente el orden simbólico que era dominante. Así, se pasó de un mundo comandado por el deseo inmediato al mundo determinado por el goce inmediato, que a través del liberalismo hizo posible concebir un mundo ilimitado, sin regulaciones, presuroso, materializado e hiperbolizado con el neoliberalismo y el desarrollo tecnocientífico que le es inherente y que comanda los comportamientos de la sociedad actual. Este desorden simbólico que fue impuesto y admitido por el discurso dominante, no solo como normalidad, sino como lo más deseable y necesario, se evidenciaba en la clínica del ultimísimo Lacan,
Por consiguiente, fue forzado a terminar con lo simbólico, dicho de otro modo, decir nada de nada. Ante la advertencia de un inconsciente que iba más allá del discurso del amo, en un sujeto que por su desorientación cada vez rechazaba más la castración y buscaba compulsivamente ese goce perdido o excesivo en los objetos de consumo, gadgets, objetos de uso. Así como el simbólico dominante ya no era el freudiano, es decir, el de la palabra, sino otro numérico, digital, efímero, virtual, ya no limitaba ni orientaba la relación con el saber inconsciente, sino todo lo contrario, empujaba cada vez más a su obliteración, a través de la adicción y la sustitución de la palabra por la imagen virtual. De ahí que los síntomas hubiesen perdido su sentido. Adicción la pongo con un guión precisamente porque es sin palabra. Hoy podemos ver estas patologías a través de lo que Alicia Domye llama tecnovoces, productos de la tecnociencia sin tiempo, sin lugar, sin cuerpo, sin palabra, que generan trastornos en los sujetos del siglo XXI y que son asistidos por la psiquiatría y las neurociencias, cuya solución es ubicarlos y silenciarlos para mantener el statu quo. Así, en tanto dichos tratamientos están articulados con el sostenimiento del capitalismo, se busca alienar y reforzar la relación del sujeto alumno del goce en detrimento de la palabra, para fomentar el consumo y la acumulación, produciendo adicciones que impiden la relación con el otro y generan modalidades de goce en las que los objetos sustituyen al cuerpo o el cuerpo se vuelve un objeto de goce consumista a través de su reducción a una imagen que reniega de lo real, es decir, de la muerte, del paso del tiempo, de la decrepitud, de la angustia, etc., a través de intervenciones científicas como cirugías, tintes, retoques o psicofármacos. Hasta aquí es posible colegir que, si para la imposición del discurso capitalista fue indispensable instaurar una aversión por la palabra y el cuerpo a través de la tecnociencia y la psiquiatría, fue porque, como Lacan había advertido desde el seminario 17, el significante no está hecho para las relaciones sexuales, porque desde el momento en que el ser humano habla, estamos perdidos. Se acabó esa perfección armónica de la copulación. Por eso, si se trataba de acelerar el consumo y la acumulación, se debía negar la imposibilidad de la relación sexual e imponer la idea de que todo lo que tenía que ver con el orden simbólico anterior era arcaico y estorbaba a la modernización. De ahí que la ciencia sustituyera sistemáticamente el universo simbólico anterior por las imágenes, las nuevas tecnologías, las nuevas terapias, etc., más rápidas, más eficaces y universales. Sin embargo, desde el psicoanálisis lacaniano, conocemos los efectos de la imposición de ese desorden a través de los padecimientos de los sujetos del siglo XXI, que, dicho sea de paso, al no haber sido enfrentados por la ciencia, sino solo ignorados, sobrellevados, adormecidos para lograr sus fines, insisten y se agudizan. De ahí que si aún Lacan me permitió reconocer que si en el cuerpo hay sujeto es porque éste se introduce a través de la palabra, es decir, que el cuerpo es el lenguaje, lo más urgente sea reivindicarlo para recuperar su dignidad. Hasta aquí es posible colegir que si para la imposición del discurso capitalista fue indispensable instaurar una aversión por la palabra y el cuerpo a través de la tecnociencia y la psiquiatría, fue porque, como Lacan había advertido desde el seminario 17, el significante no está hecho para las relaciones sexuales, porque desde el momento en que el ser humano habla, estamos perdidos. Se acabó esa perfección armónica de la copulación. Por eso, si se trataba de acelerar el consumo y la acumulación, se debía negar la imposibilidad de la relación sexual e imponer la idea de que todo lo que tenía que ver con el orden simbólico anterior era arcaico y estorbaba a la modernización. De ahí que la ciencia sustituyera sistemáticamente el universo simbólico anterior por las imágenes, las nuevas tecnologías, las nuevas terapias, etc., más rápidas, más eficaces
y universales. Sin embargo, desde el psicoanálisis lacaniano conocemos los efectos de la imposición de ese desorden a través de los padecimientos de los sujetos del siglo XXI, que, dicho sea de paso, al no haber sido enfrentados por la ciencia, sino solo ignorados, sobrellevados, adormecidos para lograr sus fines, insisten y se agudizan. De ahí que si aún Lacan me permitió reconocer que si en el cuerpo hay sujeto es porque éste se introduce a través de la palabra, es decir, que el cuerpo es el lenguaje, lo más urgente sea reivindicarlo para recuperar su dignidad. En la clausura del 9º Congreso de la AMP, en 2014, Miller advirtió que el parler debía tomarse como índice de lo que cambia en el psicoanálisis en el siglo XXI, cuando debe tener en cuenta otro orden simbólico y otro real, distintos de aquellos sobre los cuales se había establecido. Ese otro orden simbólico es el desorden que ha impelido a Lacan a un replanteo del inconsciente freudiano a través del parler, neologismo introducido en la conferencia llamada Joyce y el síntoma de 1975 para nombrar al inconsciente en tanto habla ser aquel que habla con su cuerpo. En esa misma sesión propuso el Santón, a saber, un acontecimiento del cuerpo que produce goce sin querer decir nada y que ante la falta de sentido de los síntomas resultaba un subrogado que podía ser cifrado para producir un arreglo particular. Por lo anterior, el caso Joyce es crucial para pensar el inconsciente en el siglo XXI, ya que permitió a Lacan identificar una modalidad de goce a partir de la creación de un nombre propio basado en un anudamiento arreglo singular, solución que no limitó a la psicosis joyciana, sino que al ratificar que todo mundo es loco, es decir, delirante, extendió a la psicosis social. Pues ante el desorden simbólico dominante que había modificado el funcionamiento del inconsciente estructurado como un lenguaje, el desciframiento se volvió insuficiente para la clínica, ya que a partir de ese momento la interpretación analítica no solo apunta a revelar una verdad reprimida como efecto del significante, sino a operar a nivel de la pulsión y el goce, como productos de la operación del significante sobre el cuerpo. Por esa razón, casi medio siglo después, ya no basta con descifrar, sino que resulta ineludible cifrar los síntomas para nominar la forma de goce singular y positivo introducido por el lenguaje en el cuerpo, la letra de goce con la que el paciente pueda arreglarse en el desorden que vive. Lacan vislumbró la hegemonía tecnocientífica en su constatación de la locura generalizada. Por consiguiente, se percató de que ese ciframiento requería de saber leer ese otro real de la incidencia del significante en el cuerpo que se goza a través del síntoma adictivo, y necesitaba un instrumento para ello. Fue así que inventó la lengua, neologismo que articula el inconsciente, la gramática, la repetición y la lógica, y que, como bien señala Eric Logan, testimonia el desorden simbólico del uno por uno. Su concepción se va construyendo durante varios años. Es un efecto de verdad que cada sujeto muestra en acto, que en el atolondradicho es la muestra de que el inconsciente está sujeto al equívoco. En Joyce el síntoma se asocia con el goce propio del síntoma, opaco por excluir el sentido, y en aún es lo que designa lo que es asunto de cada. Conferencia.